Aprendiendo la historia a través de la reflexión. Yo creo que lo más importante es que reflexionemos, que pensemos, más que aprendernos de memoria fechas, nombres, lugares. Lo más importante creo que es la reflexión, el razonamiento. Entonces, vamos a reflexionar acerca de la historia. Vamos a ver, pensando más o menos, qué ha sucedido históricamente. Bien, pensando en que primero, pues, eh, ¿quiénes somos, no? Hay preguntas que, ¿quiénes somos? Son interesantes. ¿De dónde venimos? ¿Hacia a dónde vamos? Todas estas preguntas son interesantes. Las puedes contestar en un momento dado. ¿Quiénes somos en este instante? Decir, pues yo soy Fernando Alcántara, que no te pregunté tu nombre. Pues yo soy ingeniero, no te pregunté tu profesión. Yo soy hijo de Esperanza y de Fernando, no te pregunté quién es tu familia. Y si vamos profundizando así, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo realmente? Empiezo a buscar una reflexión más profunda hasta llegar a reflexionar que yo no soy incluso lo que veo, yo no soy incluso este cuerpo, que esto que yo estoy viendo y proyectando en una cámara, en una imagen, ¿sí? Que dice una estatura, un peso, una cara, un rostro, unas huellas digitales. Pues resulta que yo soy más allá de este cuerpo. Entonces, aquí entramos a un nivel profundo y pensamos entonces que nosotros somos tres cosas. Somos un cuerpo y ese cuerpo tiene una mente, ¿sí? Tiene los sentimientos, ¿verdad? Los pensamientos, etcétera, en ese cuerpo. Lo único que yo veo es esto, yo veo el cuerpo, yo veo lo físico, pero los pensamientos, los sentimientos no se ven, pero sé que están. ¿Por qué? Por las manifestaciones. Yo estoy hablando por manifestación de mis pensamientos. Yo estoy razonando por mi mente, pero no se ve. Pueden abrirme y ver mi cerebro, ¿sí? Y ver la parte física como la de un pescado, de un tiburón, de cualquier animal. Pueden ver el cerebro, pero no pueden ver lo que está pensando, ¿sí? No se ven los pensamientos, ¿sí? Entonces por eso yo soy más que el cuerpo, ni siquiera lo que el cuerpo. Entonces y también soy más que esos pensamientos, que esos sentimientos, porque hay algo todavía más que nos rodea y es un mundo, el más desconocido yo creo de todos, espíritu, el mundo del espíritu, lo espiritual. Y esto, ¿quiénes somos? Nosotros somos a lo mejor parte de algo espiritual gigante, enorme. Por eso nos buscamos conectarnos con eso. Y ese gigante, ese algo enorme, ese universo de espíritu enorme, existe, nos conecta con Dios. Entonces, por ahí vamos buscando, a lo mejor por eso tenemos esa necesidad. El hombre en todas las épocas, en todos los tiempos, desde que ha existido el hombre, ha buscado a Dios, ha buscado esta parte, se ha preguntado quién es, pero ha buscado tratar de identificarse de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que vivía, pero el hombre, desde que es hombre, ha buscado siempre a Dios. Entonces, la parte espiritual ha existido siempre, ¿sí? Y eso nos lo dice desde el hombre de las cavernas, cualquiera. ¿Cuándo? ¿Quiénes somos? Entonces, si entendemos un poco la historia y razonamos a través de la historia, diríamos, bueno, ¿hace cuánto está el hombre en la tierra? ¿Cuándo llegó el hombre a la tierra? Bueno, a lo mejor al hacer esa pregunta, bueno, ¿cuándo se creó la tierra? Y luego, no, pues ahora, ¿cuándo se creó el sistema solar? Porque y si la Tierra, no, pues cuando se creó la galaxia.
Entonces, nos vamos a ir hasta una pregunta ahí, ¿cuándo se creó el universo? Entonces, una mente que razona, una mente que piensa, se va haciendo preguntas. Y es normal, así, nacemos todos con eso. Los niños lo manifiestan. Es la edad que le llaman del por qué. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y nos llevan de una a otra, de una a otra. Pero esa es la forma de pensar natural. Nos preguntamos por qué, cuándo. ¿Sí? Entonces, nos vamos hasta la última pregunta, que sería el universo. Pues dentro de lo físico, dentro de lo conocido, lo más grande que se tiene pues, es el universo. O sea, el universo dentro de lo que se conoce. Y resulta que dentro de lo que se conoce, el universo está lleno de puntitos que le vamos a llamar galaxias. Y resulta que esas galaxias, si las vemos, está llena de puntitos que les vamos a llamar cúmulos. O, y dentro de estos puntitos está llena otra vez de puntitos. Los cúmulos está lleno de estrellas. Y así nos vamos. Pero, entonces, hemos ido descubriendo que los límites que conocemos del universo, que ahorita no podemos hablar de límites, estamos viendo que el universo se está expandiendo, está creciendo como un globo. Cada vez se alejan más, como en un globo, cada vez se alejan más los sistemas, las partes, y por eso el ser humano dice, pues se están alejando, esto es como una explosión. Es como si están teniendo el comportamiento o como alguien que está inflando un globo y la superficie del globo estamos y cada vez se alejan más, se hace más grande y más grande el globo. El ejemplo del globo me parece interesante, ¿verdad? Cada vez los puntos, entre más se infla, más se aleja. Y eso está sucediendo con el universo. Ante eso, que pudiera ser que este globo de que forma el universo haga esto y crece, se infla, se expande y se contrae y puede ser que repita esos ciclos cíclicamente, no sabemos, que se repita. Todas estas son dudas, nadie hasta ahorita las puede contestar, pero el hombre va buscando cada vez saber más. Esa es la idea y la función de los científicos. Entonces, dentro de lo poquito que se va sabiendo, se busca explicaciones a eso. Bueno, se busca que esto, pues tal vez se debió a una gran explosión, ¿verdad? Pero bueno, con eso, que yo en lo personal no estoy de acuerdo con la idea de la gran explosión. Pues vamos a decir la idea del globo, igual que un globo, dar la idea del gran globo, ¿sí? Es lo mismo. Son teorías, son formas de pensar. Razonan unos y le siguen otros. Y se la creen y se forman y hacen congresos, hacen reuniones. ¿Y ustedes qué piensan? Y pues de acuerdo al último congreso, el último reunión, si vamos a hablar que fue una explosión, que no sé qué. Y otros y se ponen de acuerdo. Bueno, está bien la idea de la gran explosión, como está bien la idea del globo. ¿Sí? Son ideas correctas físicamente para entender algo, pero no para explicar algo tan complejo como una célula, ¿verdad? Decir que una célula, un ser vivo, que es complejísimo, ¿verdad? Que yo requiero, eh, 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 requiero miles, no uno, sino miles de libros para escribir nada más su funcionamiento, su código genético, su estructura molecular, su estructura, hasta lo poco que hoy se conoce. Necesito miles de libros para describir un solo ser vivo, el más simple, una célula. Entonces, esto sí es una tontería pensar que pues, yo digo que un globo y porque de repente el globo se hace chiquito, se hace grandote, o porque de repente un punto explota y de ahí sale la vida, se me hace tonto, se me hace irracional. Tan irracional se me hace como pensar
que yo tengo una caja llena de letras y las voy a aventar al aire, y aunque tenga millones de letras, las muevo, las agito y las aviento al aire, y de repente, por azar, por circunstancias, porque se combinaron, se empieza a escribir el libro solito, como una inteligencia que explica y define, y miles de páginas se ordenan, es tonto pensar en eso. Entonces hay racionamientos que parecen ser científicos, como la gran explosión, pero a partir de ahí tratar de explicar la vida se me hace una tontería. Está bien para explicar cómo se está comportando el universo y cómo se están alejando las galaxias y los sistemas, pero es tonto con eso tratar de explicar que por combinaciones y que por la temperatura y subió y explotó y pasó y había ciertas moléculas y gases y esto y de repente y ¡pum! De repente surge la vida. Eso es tonto, totalmente tonto, absurdo de pensar, ilógico científicamente en todos los términos. Entonces, perdón con todos los científicos que quieran manejar esa filosofía tan absurda, tan tonta, ¿verdad? Si alguno avienta letras y forma una sola hoja, aventando letras al aire durante miles de años, millones de años, y forma una sola hoja, le creería. Pero es imposible que se dé ese orden que tiene un ser vivo a partir de el azar. El azar, ¿verdad? Que por azar, que por circunstancias, que porque se combinaron, que porque de repente, que porque explotó, que porque se mezcló. Es tonto, es falta de razonamiento profundo el creer esas cosas. Pero bueno, perdón para los que sí lo creen, mis respetos, y perdón que ofenda, pero no pueden pensar en el azar, no pueden pensar en una explosión para llegar a la vida. Eso me parece de lo más tonto, por no decir, porque se presume de científico cuando no lo es. Entonces, llegamos pero sí vamos a aprovechar lo de que la ciencia dice dentro de lo que se conoce y los estudios hasta donde se tienen. Se calcula entonces que ahora estoy en diciembre del 2020 y lo que se conoce hasta ahora y de acuerdo a las últimas investigaciones hechas por la NASA, por experimentos con el telescopio Hubble y muchos experimentos con la luz y podría poner términos rimbombantes para pantallar espectrogramas y óndulas y módulos y frecuencias para impresionar. Eso es yo creo que lo que menos ya se debe hacer para enseñar. Hay que aprender a hacer las cosas más simples, más sencillas, dejar de estarle poniendo nombres complicados a las cosas y hacerlas más simples para que todo mundo lo entienda. Bien, lo que hasta hoy se conoce, se podría decir que se tienen 13.770 millones de años, ¿verdad? Dicen que el universo empezó, el universo conocido, y partiendo de la idea, vamos a respetar esa idea, lo personal no la comparto, no estoy de acuerdo, de que la gran explosión, ¿sí? Y le están poniendo, a partir de que calcula de acuerdo al movimiento y todo eso, que tiene el universo esa edad. ¿Cuándo se formaron las galaxias entonces? ¿Cuándo se formaron? Entonces todo eso se va derivando a partir de ahí. Vamos a pensar, por ejemplo, que la Vía Láctea, la galaxia donde nosotros estamos, en el grupo eso se llama Vía Láctea. Que esa se formó 4.800 millones de años. O sea que pasaron casi 8 o 9 mil millones para que se formara la Vía Láctea. Entonces todo esto, la verdad es muy aproximado, para mí yo todavía muy fuera de la realidad, pero vamos a manejarlo ese es el conocimiento hasta ahora, ¿no? Más o menos que se va teniendo. Y así vamos a calcular entonces la edad dentro de esos cúmulos se encuentra el sistema solar,
que el Sol, ¿verdad?, viene siendo una estrella, se formó entonces dentro de este periodo. Vamos a ver, el Sol es una estrella que llegan a vivir 10.000 millones de años. 10.000 millones de años. ¿Sí? Si el Sol ahorita se encuentra a la mitad, entonces el Sol se encuentra ahorita a 5.000 millones de años. Esa sería la mitad. El Sol es una estrella. Si el Sol va a vivir esto, o sea, su duración del Sol, eso sí es más científico, más real, más, entre más ya nos acercamos a lo nuestro, hay cosas, entre más hablamos de lo lejano, se me hace más irreal, más datos más aproximados, que muchas veces no son los reales. Pero las estrellas parecidas al Sol, las estrellas surgen un ciclo de vida, o sea, las estrellas nacen, crecen y mueren, como, ¿verdad? Una estrella, pues nace, crece y muere. Es decir, el Sol va a morir, el Sol se va. ¿A qué se le llama con morir? Se tiene que apagar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se tiene que apagar? Porque se está consumiendo su combustible, su energía. ¿Sí? Esa es la energía que nos da vida. A partir de la energía del Sol, es la energía que nos da vida al planeta. En el momento en que esta energía se acabe, la vida en la Tierra también termina. No va a haber vida. Entonces, toda la vida terrestre depende de la energía del Sol. Entonces, efectivamente, cuando la ciencia dice todo va a terminar, efectivamente, todo va a terminar en la Tierra. ¿Sí? Toda forma de vida se va a acabar en la Tierra. ¿Cuándo? Cuando el Sol se apague, cuando el Sol se acabe. ¿Y el Sol se va a acabar? Sí, definitivamente. Es una estrella, como todas las que vemos en las noches son estrellas, la mayoría, algunos son reflejos de planetas o la Luna, que es un satélite, pero la mayoría que vemos en nosotros son estrellas, son como soles, ¿verdad? Algunos de ellos quizás ya están apagados, ya no existen. ¿Y por qué los seguimos viendo? Porque su luz nos sigue llegando. Hagan de cuenta que si está a 1000 años luz esa estrella, pues cuando se apague, de todos modos 1000 años después de que ya no exista, ¿verdad?, la vamos a seguir viendo. Esto nos lleva a reflexionar que hay muchas cosas que posiblemente vemos y ya no existen. ¿Sí? La fuente que emitió esa luz a lo mejor ya desapareció, es una estrella ya apagada y nosotros aún seguimos viendo su luz. ¿Sí? Entonces, esas realidades, eso que vemos, aunque lo estamos viendo, puede ser que ya no exista. ¿Sí? Su luz sigue existiendo, por eso la vemos, porque esa luz tardó 1000 años, 2000, lo que haya, los miles de años que se ha tardado, los miles de años que vamos a seguirla viendo, aunque esa se haya apagado. Y entonces aquí entramos a la reflexión, a lo interesante que es el universo físico, y a saber que dentro de lo físico, todo esto que conocemos como planeta, como tierra, como sol, como humanidad, como vida, tiene un fin, tiene un final. Y un final físico que está determinado por el ciclo del Sol. En el momento, muchos años antes de que el Sol se apague, en la fase ya antes, más o menos por aquí, cuando el Sol, aquí, vamos a suponer que ahorita estamos aquí, en el 2020, ¿sí? Cuando el Sol, no aquí se va a morir, aquí nació, ¿sí? Y aquí se va a morir. Antes, muchos miles de años antes de que el Sol alcance su muerte, ya por aquí, ya la vida en la Tierra va a empezar a desaparecer. Hasta desaparecer totalmente, ya a lo mejor por aquí, antes de la muerte del Sol, ya no existe vida. Por los ciclos que va a seguir el Sol. Quiere decir, el Sol se va a convertir en se va a apagar, pero no se apaga así de repente.
sino sigue un proceso de miles de años, ¿verdad? Para apagarse. Entonces, muchos miles de años antes, la Tierra deja de tener vida, porque simplemente con que el Sol cambie, ¿sí?, su temperatura, la varíe en más de un 30%, con eso es suficiente para que cambie toda la forma de vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, mucho antes, nuestra vida en la Tierra depende del Sol, y por eso muchos hombres, atinadamente, sin saber que, ¿verdad?, sin conocer todo esto, adoraban al Sol. Decían que el Sol era un dios, ¿verdad? Y ahora que conocemos que el Sol es una estrella que va a morir, que va a seguir un ciclo, que se va a hacer grande y después se va a apagar, en fin, se va a enfriar, pues entonces nos sorprendemos de todo. Y efectivamente nos damos cuenta de nuestra pequeñez en el universo. Porque si esta estrella a la que llegamos, que es el Sol, ¿verdad?, representa para nosotros todo, pero el Sol no significa nada. El Sol, una estrella dentro del universo, no es nada, no le pasa nada. Es un granito de arena en el mar. ¿Qué le pasa al mar si le quitas tú un grano de arena? Nada. ¿Qué le va a pasar al universo cuando el Sol desaparezca? Nada. El universo va a seguir expandiéndose, moviéndose, va a seguir su ciclo, va a seguir de manera como si nada hubiera pasado. ¿Qué le podría pasar así al mar si le quitas a una playa, quitas un grano de arena? Nada. El mar sigue siendo mar, la arena sigue siendo arena, los pescados, todo sigue igual ¿sí? En esa proporción el mar es el universo, ¿verdad? El Sol es un granito de arena. A su vez, que es la Tierra, pues si el Sol no es nada, pues la Tierra es menos que nada. No impactamos en nada. Si el Sol con su luz, su energía, todo, no significa nada para el universo, la Tierra menos va a alterar, ¿sí? Al ser un pedacito del sistema solar, un pedacito que conocemos, y es donde nos vamos a centrar, y es donde vamos a empezar a hablar de la historia de la humanidad, de la historia del hombre. Entonces nos vamos a asombrar aquí que el universo conocido, lo dejamos que tiene esa edad aproximadamente, y a partir de ahí vamos a mencionar las edades de cuánto tiene el hombre, hace cuánto está el hombre en la tierra, en fin, vamos a continuar razonando, reflexionando sobre la historia para ubicarnos en la primera pregunta: ¿quiénes somos? ¿Verdad? Muy interesante, y estoy nada más jugando y reflexionando de una sola pregunta. Todavía no vamos a hablar ni de dónde venimos, sino estamos aquí y estamos llegando a una conclusión interesante de que el universo conocido con los datos hasta hoy, la ciencia con lo que hasta hoy se conoce, hablamos de esta información, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la siguiente información. Vamos a hablar entonces del sistema solar, el Sol y la Tierra. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Sabemos que hay otros planetas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a concentrarnos nada más en la Tierra. Entonces, ¿cuántos años tiene la Tierra? Y después de eso, bueno, ¿cuántos años tiene la vida que apareció en la Tierra? Luego, ¿cuándo apareció la vida? Apareció primero en la forma más simple, en la forma unicelular. Empezó por formas bacterias, ¿verdad? Cosas de una sola célula. Y cuando surge la vida, vamos a llamarle pluricelular, cuando ya primero empezó muy simple y después tuvo que haber empezado complejo. ¿Cuánto tiempo pasó entre esto? Entonces vamos a ir datos aproximados a todo esto. La vida
la vida pluricelular y después evoluciona a que tenemos plantas, ¿verdad? Y aparecen plantas y animales. ¿Cuándo empiezan las plantas y animales? Y después llegamos a tener evolución de ellos y hablamos, por ejemplo, de los dinosaurios, la época de los dinosaurios. ¿Cuándo surgieron los dinosaurios? Y después de los dinosaurios, ¿verdad? ¿Cuándo aparece el hombre? O vamos a llamarle el Homo. ¿Y cuándo aparece ya el hombre tal? Vamos a llamarle el Sapiens. El hombre como lo conocemos ahora. ¿Sí? Y a partir de cuándo aparece el hombre y cuándo empieza, cuándo aprende el hombre empieza a ser sedentario, a quedarse. Cuando el hombre descubre la agricultura, aprende la agricultura y la ganadería. El hombre era cazador, pero llega el hombre que aprendió a ser agricultor y a ser ganadero y entonces se establece. Y al establecerse, aquí empiezan las culturas, aquí empiezan las naciones. Este es el principio del hombre, vamos a decir, sedentario se le llama. En esta parte se le puede llamar que es nómada. Nómada anda de un lugar a otro, se anda moviendo, anda buscando sus alimentos, anda buscando cómo va a comer, sus presas, come frutas y come lo que encuentra y come animales, pero llega un momento que se acaban, se va a otro, y entonces así se la pasa, nómada. Cuando deja de andar buscando y persiguiendo animales y todo, pues hasta que aprende a mantener los animales con la ganadería y aprende a cultivar sus alimentos con la agricultura. Es cuando entonces ya se queda en un lugar y es cuando empiezan a surgir los pueblos, las poblaciones, las culturas, ¿sí? Y entonces cuando el hombre ya se queda quieto y está así, empieza a aprender a quedarse en un lugar y aquí empieza a comunicarse y busca una forma de escribir. Cuando el hombre empieza a hacer la escritura, ¿cuándo y dónde? ¿En qué partes del mundo, no? Va sucediendo todo esto. Sí hay datos muy interesantes para sacar todo esto. Ya cuando el hombre aprende a escribir, entonces ya empezamos a hablar de lo que es la historia. La historia universal es cuando el hombre es capaz de escribir y ahí se empieza a escribir la historia. Y entonces todo eso que el hombre no sabía, bueno, pues se le va a llamar la prehistoria, ¿no? La prehistoria. Entonces todas estas épocas van a formar parte de la prehistoria. Y vamos a llegar a la historia hasta que el hombre aprende a escribir. Y más o menos cuántos años existe de historia, pues la historia es tan corta que podríamos hablar de aproximadamente unos 6.000 años nada más. Entonces fíjense, de millones de años, la historia del hombre ya escrita, vamos a hablar de 6.000 años, pues no es nada. Propiamente 6.000 no es nada junto a millones, miles de millones, ¿verdad? Entonces, la historia del hombre, si la analizáramos, hablando en general de todo, es como si comparáramos en el tiempo un día y dijéramos, bueno, lo que ha transcurrido desde que empezó el hombre es un día. Y cuando el hombre apareció, vamos a pensar, el hombre aparece en la tierra en su forma conocida actual. ¿Cuánto tiempo ha pasado si de aquí todo esto lo dejamos en 24 horas? Pues diríamos que el hombre apareció en la tierra hace una milésima de segundo. Entonces, ese es, si aquí estamos hablando de una milésima de segundo, cuando el hombre aparece en la tierra, y estoy hablando de miles y miles de años, pues la historia del hombre empieza hace una
milmillonésima de segundo. O sea, la historia que tenemos es ridícula junto al tiempo que ha pasado para formarse la historia en general, hablando de los millones de años que estamos mencionando. Entonces, vamos a estudiar ahora un dato muy interesante, que a lo mejor muchos no lo saben. Existe un ser vivo que ha vivido, y es un animal, ni siquiera es una planta, un animal, un ser vivo pluricelular que tiene más de 10.000 años de vida. Más de 10.000 años de vida. Y es un ser vivo pluricelular. Se le considera incluso un animal. Y ese animal ha vivido. O sea, quiere decir que la vida de ese animal conoce toda la historia, ha vivido toda la historia del hombre y todavía le sobran 4.000 años. ¿Quién es ese animal o cuál es ese animal? Pues los dejo que lo investiguen en el siguiente video. Seguiremos con todo esto, reflexionando y analizando y contestando esta pregunta. ¿Qué animal ha vivido 10.000 años? ¿Sí?